Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, soy Alberto Elizabeth, presidente de la Comisión de Negociación y Mediación de nuestro Consejo. En el día de hoy tengo el gusto de presentarles nuestra reunión científica y técnica. La misma lleva por título Resolviendo conflictos en las organizaciones durante y post pandemia. Entendemos que adquirir las competencias vinculadas con la negociación, la mediación, la facilitación y la conciliación aportan a los profesionales de ciencias económicas una serie de herramientas y habilidades muy importantes para navegar estos mares tan turbulentos por los que nos estamos desplazando. La pandemia nos obliga a recorrer estos mares desconocidos, sin cartografía y con una brújula vieja, fuera de moda. Todos nuestros clientes y las organizaciones que están vinculados con ellos viven profundamente diversos tipos de conflictos. Tener nosotros la competencia, la habilidad de entender el conflicto, sus causas, bienes, principios, territorio, relaciones, ayuda a encontrar las recetas, los mecanismos para abordarlos y desescalarlos. Estamos convencidos que este es un campo profesional muy importante para nosotros, que ante los cambios de las profesiones que se avecinan, ampliar nuestro horizonte, fortalecer la relación con nuestros clientes, ayudarlos a que sus organizaciones funcionen mejor o por lo menos prevengan, gestionen y transformen sus conflictos, es un aporte muy importante que le podemos dar, que nos ayudará a que ellos mantengan su lealtad con nosotros y a su vez que el campo que estamos desarrollando incida en la valorización de nuestros honorarios. Así que sin más, los dejo en compañía de las doctoras Cohen Sabán, Alicia Millán y Fabiana Trivi para compartir con todos nosotros la actividad a la que he hecho referencia previamente. Antes de terminar, quiero invitarlos a participar de las reuniones de nuestra comisión
que se desarrollan los terceros miércoles de cada mes. Por ahora virtualmente, esperamos que pronto presencialmente. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Fabiana Trivi, contadora pública y mediadora graduada en este Consejo Profesional. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Consejo porque aún en estas épocas de pandemia nos han permitido dar esta conferencia que la teníamos planeada desde antes de que todo esto sucediera. También quiero agradecer a las autoridades y a mis compañeros de la Comisión de Negociación y Mediación que trabajan tan fuerte para poder difundir esta incumbencia profesional poco conocida entre muchos profesionales. Tengo un pequeño estudio profesional con varios socios y asociados, entre ellos mi hijo Martín Massa, que también es contador. También hay varios ingenieros trabajando con nosotros, arquitectos, abogados, así que somos un estudio multidisciplinario. Durante muchos años de mi profesión me dediqué a dirigir y asesorar a empresas familiares en varias áreas, especialmente en impuestos, que es con lo que generalmente el estudio profesional pequeño comienza a tener clientes, por amigos, por relaciones, por distintas circunstancias. Pero llegó un momento en que me pareció que mi profesión no era solamente impuestos, y fue entonces cuando asistí a una conferencia en el Consejo, similar a la que hoy estamos dando, que se llamaba El arte de la mediación. Y descubrí que hay otras incumbencias profesionales para los profesionales en ciencias económicas que no nos son totalmente ajenas y que muchas veces utilizamos herramientas de la negociación y mediación para cumplir con nuestro trabajo. Nosotros estamos en general conectados con muchas personas, hay conflictos dentro de una organización, entre organizaciones y los organismos de control. Y nosotros como contadores o profesionales en ciencias económicas nos toca asesorar a los clientes o a nuestros empleadores en distintas áreas en las que tenemos que conformar a distintas partes para que nuestro trabajo sea fructífero. Pero muchas veces tardamos bastante tiempo en hacerlo sin saber que existen herramientas profesionales de resolución alternativas de conflicto, que es en lo que nos estamos centrando hoy. Ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar a los profesionales en ciencias económicas a cumplir con nuestro trabajo. A partir de eso, quería comentar que aparecieron unos cuantos conflictos nuevos durante la cuarentena, que ya lleva tantos días a esta altura, que algunos se han podido ir solucionando, otros aparecen nuevos, desde aquel marzo 2020, en que los empleadores se encontraron con que no tenían la reserva de ingresos para pagar los sueldos de marzo, después con el tema de los programas ATP, que algunas empresas se pudieron inscribir, otras no, pero que en líneas generales fue un conflicto. El conflicto también se presentó entre los dueños de las empresas que no sabían cómo hacer frente a esta situación nueva, en los empleados que no sabían si iban a cobrar los sueldos, entonces muchos estaban preocupados, por supuesto, por esta situación. Nos aparecieron también conflictos con distintos dueños de empresas que no sabían si, como no podían afrontar el tema de los sueldos y no tenían nuevas ventas, iban a poder pagar los impuestos, por decir algunos. También encontramos algunos conflictos o nos aparecieron en los servicios esenciales, como por ejemplo los servicios de salud, en los cuales al principio algunos empleados no querían ir a trabajar, especialmente los administrativos, porque no sabían si se podían contagiar, si tenían los protocolos necesarios para no contagiarse ellos o llevar el virus a sus familias. Todas estas situaciones fueron presentando situaciones difíciles de resolver y en los cuales la negociación o métodos alternativos de resolución de conflictos nos dan herramientas para poder cumplirlas de mejor manera. Estoy mirando una listita que me hice de algunos otros conflictos que fueron saliendo. Por ejemplo,
las suspensiones de los ascensos que se habían programado en algunas empresas, los cambios de tareas de empleados, el home office, diferentes formas que encontraron las empresas para readaptarse. Todo genera conflicto porque la situación nueva genera conflicto. Entonces, a partir de allí, podemos inferir que hay cosas que solucionar. Yo no los quiero aburrir con un detalle, ya que todo el mundo me puede decir que en su empresa hubo un conflicto diferente al que nosotros estamos planteando acá. El objetivo de esta presentación es que nosotros podamos acercarle al profesional en ciencias económicas la herramienta de la mediación, negociación y facilitación para que sepa que hay algo más para desarrollar dentro del campo de las ciencias económicas. La prevención, transformación y gestión de conflictos por medios pacíficos y colaborativos aumenta la confianza entre los miembros de una sociedad, tanto civil como comercial. Favorece la paz social, la participación y nos hace repensar nuestra disposición a favor del bien común, aún en detrimento de los intereses particulares, lo cual en estas épocas de aislamiento y encierro nos hace sentir mejores personas para poder ayudar a los demás. Les agradezco mucho haberme escuchado y los dejo en compañía de las doctoras Cohen Saban y Alicia Millán, que les van a hacer una introducción a la mediación o resolución alternativa de conflictos. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, agradezco a Fabi que nos haya traído estos ejemplos tan ilustrativos, que lo vamos a tomar como ejemplo para poder desarrollar conflictos. ¿Y qué hablamos cuando decimos qué pasa con las relaciones interpersonales que tenemos en nuestra casa, en el trabajo, en el club? Continuamente durante el día nos encontramos con muchísimas situaciones conflictivas en donde los puntos de vista de las personas que intervienen son diferentes. O sea, queremos ir a un restaurante. Mi marido dice vamos a uno, yo digo a otro y mi hijo dice a otro. Y bueno, se crea una situación que por supuesto tenemos que procesarla y llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si todos pensamos igual? Bueno, acá voy a citar una frase de Freud que dice, si dos individuos siempre están de acuerdo, solo uno piensa por los dos. Y es bastante ilustrativo. Y todo comienza con un conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. O sea, nosotros cuando empezamos a salir a círculos periféricos, vamos teniendo relaciones interpersonales y ahí aparece, siempre que exista una contraposición de intereses, sentimientos, necesidades, valores, percepciones, un conflicto. Y entonces, esa diferencia de valores y percepciones, ¿a qué alteran? Alteran nuestras conductas. Entonces, las conductas entre los individuos o grupos que visualizan sus metas son incompatibles. Ahora, encontramos disparadores que son situaciones diferentes que nos llevan al conflicto. Por ejemplo, pueden ser disparadores personales o disparadores organizacionales que vienen de afuera o que afectan a la organización o que afectan a la ciudad o a un país. Y esos disparadores son, por ejemplo, frustraciones, situaciones personales. Por ejemplo, un ascenso puede ser una situación, un disparador para tener un conflicto. Por ejemplo, para la organización puede ser situaciones sindicales que afecten a la organización. Resistencia al cambio puede ser otro de los disparadores. Desconfianza, tanto en la organización como en las relaciones personales. Ausencia de liderazgo.
hay una infinidad de disparadores que nos llevan a situaciones conflictivas. Y acá vamos a ver que estas situaciones podemos verlas como un problema o como un conflicto. Y acá vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué es un problema o qué es un conflicto? Un problema es cuando sucede una situación y yo tengo, si es un problema que está en mis manos solucionarlo, busco la solución. Por ejemplo, se me rompió la canilla de mi cocina. Me compete a mí solucionarlo. Pero, ¿cuándo en ese caso yo tendría un conflicto? Por ejemplo, si yo tengo un problema con la canilla de mi cocina, si yo tendría un conflicto si fuese un problema del consorcio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay oposición de intereses entre el edificio y mi unidad. Entonces, vamos a hacer una mención que a mí me gustó mucho de Albert Einstein, que dice así: un problema irresoluble es un problema mal planteado. Y yo lo llevo a un conflicto. Y fíjense en qué quedamos. Que un conflicto irresoluble es un conflicto mal planteado. O sea, hay un proceso para la resolución del conflicto que debemos apelar. ¿Y qué es un conflicto? Conflicto es aquella especie de relación social en la que distintos miembros de una relación tienen objetivos incompatibles entre sí. Esta cita es del doctor Entelman. ¿Y qué es una relación social? Y entonces acá el doctor Entelman trae una mención de Weber que dice que relación social es todo comportamiento recíproco entre actores que orientan sus conductas según la de los otros y le dan sentido a sus actos. Actores, entonces, son las distintas personas que pueden intervenir en un conflicto. Y pueden ser también individuales o colectivos cuando es, por ejemplo, un matrimonio, un equipo de fútbol, una organización, un grupo de amigos. ¿Y y los objetivos pueden ser materiales o espirituales? Materiales cuando son cuantificables y espirituales cuando son de convicciones y hay que alterar alguno de los valores. Y que cada actor, o sea, cada persona le agrega un valor a la situación conflictiva. O sea que le pone su impronta. Ahora, el conflicto siempre está presente. Y el conflicto, acá sería interesante hablar de cómo está compuesta la palabra conflicto. Flicto quiere decir choque y con quiere decir con, unido. Entonces, el conflicto es como una fuerza de choque entre dos personas. Entonces, eso lo tenemos presente siempre pensando de que un conflicto es algo negativo. No siempre el conflicto es negativo. Nosotros encontramos en las organizaciones que todo el tiempo lo vemos, que cuando hay un conflicto, la organización puede transformarse y puede utilizar ese conflicto para crear, para innovarse, para transformarse. Entonces, vamos a enunciar que un conflicto puede ser negativo si está mal manejado y positivo si está bien manejado. Pueden ser entonces los conflictos intrapersonales o interpersonales. O sea, puede ser que una persona tenga un problema consigo misma porque tiene alguna contradicción en sus valores con respecto a su actividad que debe desarrollar.
que pueden ser por problemas culturales, por problemas religiosos. Y los interpersonales son entre dos personas, que son los bilaterales, y entre muchas personas, que son los multilaterales, que puede ser por un equipo de trabajo, un club, servicios comunitarios, y los intraorganizacionales, que son entre organizaciones, por ejemplo, la familia, la comunidad, o alguna organización social. Podemos distinguir diferentes formas de los conflictos, que pueden ser conflictos reales, conflictos irreales o inventados. Los reales son los conflictos que nosotros podemos materializar, digamos, que hay un interés personal de cada uno, hay oposición de intereses. Irreal cuando es una percepción de una persona que cree que tiene un conflicto, o sea, sería un intrapersonal, porque es una percepción que tiene la persona de que existe un conflicto y no se sabe si es real o no. Inventado es cuando una persona crea un conflicto para perjudicar a alguien. Por otro lado, podemos diferenciar conflictos personales o socioemocionales o conflictos materiales o cuantificables. Los cuantificables son los que existe un bien material en donde nosotros podemos cuantificar cuál es la oposición de intereses real. Ahora, hay causas del conflicto. Una de las causas principales del conflicto es la mala comunicación. En las organizaciones estamos todo el tiempo acostumbrados a ver que hay personas que no comunican bien y ahí crean conflictos. ¿Por qué? Porque en las organizaciones existe lo que se llama contratos psicológicos, que son las cosas que no se dicen y que por habitualidad se hacen y que cuando en algún momento no se hace, las personas tienen un conflicto. Por eso la comunicación es una de las principales fuentes del conflicto. Y también, por eso acá decimos aspectos verbales y no verbales, lo que se calla. También hay causas de relación. Por ejemplo, muchas personas en un determinado momento reaccionan de una manera que es inoportuna, que no es habitual, y entonces esa situación crea un problema conflictivo. También la información es una causa del conflicto. Muchas veces sucede que hay personas que no dan la información completa. Entonces las personas que tienen que ejecutar la tarea no llegan a hacerla bien porque la información ha sido deficitaria. Después tenemos también otra causa que es la incompatibilidad. La incompatibilidad de los intereses y de las necesidades. Por ejemplo, tenemos que la necesidad de un jefe no es la misma que la necesidad de un empleado administrativo. Entonces, hay que compatibilizar sus intereses y sus necesidades. También otra de las causas es los valores y creencias. Que, bueno, en esto quiero hacer mención a un sociólogo que es Simon Dolan, que él habla de la incongruencia personal con respecto a los valores organizacionales y los valores personales, y ha hecho un estudio en donde las personas que se enferman traen como consecuencia de su enfermedad, cuando se empieza a investigar, se llega a que esas personas tenían incongruencia en sus valores personales y organizacionales de su trabajo. O sea, mencionan el trabajo como un problema. Y otra de las causas son los roles que cumplimos, que muchas veces son estructurales y no cumplo la misión que me llevó a ese lugar.
Y ahora vamos a leer Provención. ¿Estamos leyendo bien? Sí, es Provención. Este es un nuevo proceso que introduce Barton, en el cual el proceso de intervención que explica el conflicto. ¿Y a qué va? Va a eliminar las causas en que se produce el conflicto. Ustedes recuerden que hablamos de las causas de comunicación, de relación, de competitividad. Entonces, el proceso de prevención explica el conflicto incluyendo la dimensión humana, o sea, incluyendo las personas que intervienen en ellas. Y los hace producir cambios. Y esos cambios, ¿qué serían? Serían cambios, por ejemplo, antes de que se produzca la crisis. Cambios en el sentido de que se atenúen el antagonismo y se prepare y se capacite a las personas a que puedan tener como señales cuando se está produciendo el conflicto y puedan resolverlo con sus propias capacidades y promover las condiciones acordes. Entonces, la prevención es el proceso de intervención que nos lleva a explicar el conflicto más la dimensión humana, conocer los cambios y promover las condiciones. La prevención amplía el concepto de prevención de conflictos, porque con la prevención muchas veces se omite decir que se trata de que no exista el conflicto, pero el conflicto es inherente a las organizaciones y está siempre presente. Entonces lo que hay que hacer es una prevención. Ahora, bueno, el reto que nos propone todo lo expuesto es la necesidad de aprender a resolver los conflictos y descubrir su complejidad. Analizarlo, descubrir cuáles son las causas del conflicto y encontrar una solución y capacitarnos con herramientas, habilidades, estrategias para enfrentarlo. Ahora la doctora Millán nos va a dar algunas herramientas que nos van a facilitar solucionar el conflicto y verlo desde otro lugar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alicia Millán. Integro la Comisión de Negociación y Mediación, que originariamente se denominaba de Mediación y Arbitraje, desde su fundación en 1996. Celebro y agradezco esta oportunidad tan valiosa de estar en contacto con mis colegas para poder conversar acerca del rol de los profesionales en ciencias económicas en la transformación y resolución de conflictos, que también puntualizaron las colegas que me precedieron. Y en mi caso, voy a hacer eje, voy a focalizar mi intervención en los ámbitos organizacionales. Un gran maestro del que tuve el privilegio de ser su alumna, Amitai Etzioni, un sociólogo postestructuralista, sostenía que toda nuestra vida, agrego yo, en tantos seres sociales, se desarrolla en y a través de organizaciones. Se trate de la familia, la escuela, la universidad, el club social, fundaciones, asociaciones civiles, empresas o gobiernos. Y de todas las definiciones que existen de organización, selecciono para que podamos hoy analizarla juntos la de Peter Drucker, adelantado a su tiempo. Él define a la organización como un proceso
esto ya da vuelta, pone de cabeza lo que hasta ese momento se consideraba organización. No habla de conjunto de medios para lograr un fin, habla de proceso por el cual los gerentes, los directores, los líderes ordenan el caos, resuelven conflictos entre las personas y estos conflictos son referentes a trabajos y también a responsabilidades con el objetivo de establecer un ambiente satisfactorio para el equipo de trabajo. En un momento como el que estamos atravesando, de sanidad global, tan cruel como inesperado, el trabajo en equipo, el trabajo online, es realmente el que se muestra como casi monopólico. Y los profesionales en ciencias económicas en general, y quienes nos dedicamos, como es mi caso, a la negociación, a la mediación y al diseño de sistemas en particular, esta modalidad se convierte en la que elegimos para nuestra permanencia en la praxis profesional para brindar servicios en un marco ético a quienes los demandan. En el siglo XXI, este apasionante, maravilloso, cambiante que nos toca vivir, el Centro de Aprendizaje Organizacional, nada menos que del MIT o MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, al que acudo regularmente para formarme, sostiene, y quizás esto pueda sorprendernos, que la mayor herramienta de aprendizaje para una organización es la conversación. Y la conversación es más importante, más trascendente que la inteligencia artificial, que las investigaciones complejas, que las computadoras. He heredado de mi madre bucear en el origen etimológico de los vocablos, con el objetivo de poder entender el significado de los mismos, poder relacionar su significado con el origen etimológico. Y conversación proviene del vocablo BERT, B-E-R-T, que significa girar en torno a algo, rodearlo. Es lo que hacemos en la conversación. Giramos en torno a un tema. Si sabremos los profesionales en ciencias económicas que nos movemos en las organizaciones como peces en el agua, cómo y cuánto conversamos con nuestros clientes, con nuestros asesorados. La conversación es fundamental dentro de la comunicación humana. Y los conflictos organizacionales, obviamente, cuantas más personas, mayor interacción, mayor diferencia de intereses, de necesidades, de aspiraciones, diferencias de valores, de historias, de culturas, provocan mayor cantidad y diversidad de conflictos. Y no me voy a referir a los conflictos en general, de los que ya habló Celia. Yo voy a hablar del conflicto organizacional, que podemos definirlo a grandes rasgos como una expresión de insatisfacción o aún de desacuerdo, sea con una interacción, sea con un procedimiento, con un proceso, con un producto o tal vez con un servicio. Si lo sabremos nosotros. Los conflictos organizacionales
pueden ser disfuncionales. Son aquellos que obstaculizan el desempeño de los equipos. Son aquellos que no permiten o que se erigen realmente en barreras para la consecución de los fines organizacionales y del desarrollo tanto personal como profesional de los miembros de la organización. Sobre este tipo de conflictos es sobre el cual los negociadores, los mediadores, los diseñadores de sistemas trabajamos para transformarlos de manera colaborativa, pacífica y participativa. A contrario sensu, podemos distinguir a los conflictos funcionales. Según la teoría interaccionista, estos conflictos son los que sustentan las metas del grupo y contribuyen, coadyuvan a su mejor desempeño. Los conflictos organizacionales no son un acto, no constituyen un momento, sino que forman parte de un proceso. Y como todo proceso, tiene diferentes etapas. Estos procesos inevitablemente emiten señales de alarma. Las organizaciones hablan y nosotros tenemos que adquirir formación, saberes, herramientas, estrategias y principios para decodificar qué es lo que las organizaciones nos dicen. Y estas señales de alarma, esto que se enciende para indicar que hay conflicto organizacional, se producen tanto dentro de la organización, es decir, hay señales intraorganizacionales, pero también otras que se producen fuera y son interorganizacionales. Como bien decía Fabi, puede haber conflictos entre las organizaciones y los organismos de control, por ejemplo, pero también pueden haber conflictos entre actores de distintos departamentos o sectores de la misma organización, o aún entre personas que corresponden o se desempeñan o prestan sus servicios dentro del mismo área. ¿Y cómo podemos nosotros detectar los conflictos en las organizaciones? ¿Cuáles son esas señales que recién indicábamos? La competencia. Y aquí me voy a permitir hacer una aclaración. No me refiero a la competencia sana, aquella que nos impulsa a desarrollarnos, a mejorar, sino aquella que sale de control, donde los valores como la ética, la solidaridad dejan de estar en vigencia y en lugar de competencia hay directamente una pelea, hay un desacuerdo que se manifiesta de una manera descarnada. Baja productividad, nosotros lo comprobamos en las organizaciones a las que asesoramos o en las que prestamos servicios, en las mismas condiciones, con las mismas herramientas, el mismo personal, con los mismos procesos, la productividad decrece. La retención de información. Y en general se retiene información en las organizaciones verticales, aquellas piramidales donde el poder está en el extremo superior de la pirámide y en la base no se cuenta con información. Retengo información porque falsamente creo que así incremento mi poder.
En la medida que las organizaciones se vuelven más horizontales, se convierten en, como las definimos hoy, tramas de conversación, la información fluye, se comparte, todos sabemos nuestro trabajo, nuestra labor, para qué sirve, a qué está orientado. Las expectativas divergentes son una clara señal de conflictos organizacionales. La expectativa divergente puede ser entre los miembros de la organización, que pueden pensar que su aporte tiene un valor que la organización no le reconoce, o entre el producto o servicio que la organización pone a disposición de los clientes y no es lo que los clientes están esperando o lo que la publicidad sugiere. Estos son apenas algunos ejemplos y tanto ustedes como yo en nuestra praxis profesional nos encontramos con muchos más, también de muy diferente índole. Y la pregunta del millón: ¿cómo responden las organizaciones ante estas señales? Pues de muy diversas maneras. Pueden esconder el conflicto bajo la alfombra. Me recuerda un antiguo refrán: barre solo donde ve la suegra, esconde la basura debajo del tapete. Muchas organizaciones se manejan aún con este paradigma. Sin embargo, mi propuesta, compartida por la Comisión de Negociación y Mediación, consiste en aplicar ciertos elementos de la teoría general de los sistemas tanto al estudio como al análisis organizacional. En sucesivos encuentros que mantendremos con ustedes, vamos a diferenciar el estudio y el análisis organizacional de la cultura organizacional, de los valores organizacionales, de la estructura organizacional. Entonces, existe un campo, existe una incumbencia todavía insuficientemente explorada y mucho menos explotada, que es el diseño de sistemas de prevención, transformación y resolución de conflictos. A esto me dedico hace más de un cuarto de siglo. Existe esta incumbencia para los que los profesionales en ciencias económicas tenemos una ventaja competitiva por la formación de base adquirida en nuestras universidades, en mi caso, la queridísima Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué herramientas, qué instrumentos, qué elementos empleamos? Las entrevistas. Todos los profesionales en ciencias económicas tenemos larga y profunda experiencia en entrevistar a los clientes, los proveedores, al propio personal de nuestros asesorados. Las preguntas, tanto en negociación como en mediación, la pregunta es la herramienta privilegiada, pero hay que saber qué preguntar, cómo preguntar y cuándo preguntarlo, porque la misma pregunta en distinta oportunidad tiene muy diferentes efectos. Y la tan conocida para nosotros perspectiva del helicóptero, para los que también venimos de la ciencia de la administración, que en la escuela de Harvard, Ronald Heifetz, luego inmortalizado por William Ury, nos habla de subirnos al balcón, cambiar de perspectiva, como cuando analizamos un cuadro. Tomamos distancia para ver la obra desde otro lugar. Esta perspectiva del helicóptero nos permite
despegarnos momentáneamente del terreno y en lugar de ver el árbol, poder ver el bosque. Todas herramientas que conocemos desde la profesión de origen, pero que quienes pasamos por la especialidad en negociación y mediación, hemos profundizado este estudio. En mi caso, por ejemplo, tengo el honor de dirigir la licenciatura en resolución de conflictos y mediación, que dura 2 años y medio. Y estudiamos, analizamos exhaustivamente cada uno de estos elementos. Podemos, como profesionales en ciencias económicas, estudiar esta especialidad, así como estudiamos costos, impuestos, empresas de familia, o podemos, en el caso que sea necesario, convocar un profesional que sea negociador o mediador y que nos colabore con el conflicto puntual que se presenta en un momento determinado. El diseño de sistemas como proceso tiene diferentes fases. La de diagnosticar, la de elaborar un programa, la de instrumentar o presentarlo, instrumentarlo, ponerlo en marcha y su evaluación. Claro que la evaluación no podemos esperar a hacerla al final, sino que tiene que atravesar el proceso, porque tenemos que tener la humildad de estar dispuestos a introducir modificaciones o ajustes. Por eso consideramos que el diseño de sistemas es un proceso estratégico. Algunos principios, unos muy pocos y básicos, fundamentales para el diseño, es que nos concentremos en los intereses. Intereses, necesidades, que están atravesados tanto por los objetivos organizacionales como los de sus miembros individualmente considerados. Siempre, y yo no soy dogmática ni prescriptiva, sin embargo, recomiendo enfáticamente, basada en mi experiencia, en incorporar en cada proceso de diseño de prevención o transformación de conflictos o abordaje de disputas cuando éstas ya se presentaron, incluir siempre circuitos que nos permitan retornar a la negociación. Entendida la negociación como sostiene Gerard Nierenberg, como comunicación humana. Siempre poder establecer momentos en que la negociación vuelva a convertirse en el proceso privilegiado, siguiendo los principios del MIT, que la conversación es la herramienta privilegiada de la comunicación humana. Otro paso esencial, otro principio básico, fundante, es incluir la consulta previa a instrumentar nuestro diseño y la retroalimentación posterior. Porque el diseñador de sistemas no es el dueño del sistema, es el que lo crea, lo genera en consenso con la organización y siempre tiene que tener una escucha activa y atenta de quienes lo están llevando adelante. Es lo mismo que hacemos en la profesión de origen. Y algo que no nos es ajeno a los profesionales en ciencias económicas, pero se constituye en un principio, yo diría, pero un principio de oro, es ordenar nuestros procedimientos en una secuencia que vaya de bajo costo al mayor costo posible. Y muchas de las modificaciones que podemos introducir prácticamente no tienen costos, siendo
que los conflictos acarrean tanto los costos visibles, mensurables, que podemos incluir en el balance, como aquellos que están subterráneos, no los podemos mensurar, pero son de un costo a mediano o largo plazo altamente significativo. Ningún diseño de sistemas organizacional de prevención de conflictos, ningún método para abordarlos puede excluir los tres elementos que están en pantalla. La motivación, porque la motivación es esa llama que ilumina el sendero, se constituye en el faro que nos guía para una organización saludable. La formación permanente. Fíjense, y no solo me quiero referir a la pandemia, pero si quisiéramos ejercer nuestra praxis profesional, la gente, por ejemplo, de mi generación, con los saberes que teníamos, con el más alto promedio cuando egresamos de la universidad, hoy no están vigentes, porque el mundo cambia, el cambio es permanente. Entonces la formación es uno de los ejes básicos, no solamente en la transformación de conflictos, sino en cualquiera de las especialidades de la profesión. Y como dice Peter Senge, organizaciones inteligentes son las que están abiertas al aprendizaje, y la resolución de conflictos no es la excepción ni la regla. Los recursos, hablábamos recién, nosotros estamos especializados en la apropiada administración de recursos. Tanto la eficiencia, la efectividad, son elementos, conceptos que manejamos desde la profesión de origen. En síntesis, la metodología que estamos poniendo a disposición, la que nosotros proponemos para articular un proceso que sea efectivo, válido tanto para la organización como para sus miembros, es que observemos, recordando que la teoría del observador sostiene que el observador modifica lo observado, cuáles son los síntomas de las dificultades existentes, porque no debemos caer en la tentación de cambiar lo que funciona apropiadamente. Luego diagnosticar cuáles son las causas, los motivos, el origen de las disputas. Mala comunicación, baja productividad, retención de información. Una vez que conocemos cuáles son esas causas, formulamos el enfoque, las estrategias, los principios y las tácticas que siempre tienen que ser funcionales a las estrategias. Y por último, actuar, instrumentar, ponerlo en práctica, estando atento a la devolución que nos hagan para introducir los ajustes que correspondan. Gracias, muchas gracias. Ustedes tienen en pantalla mi dirección de correo electrónico, quedo a vuestra disposición. Voy a estar atenta a las inquietudes, las dudas, los comentarios, a compartir experiencias. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad en que podamos estar en contacto. Gracias nuevamente.